Los autores San Martín Castro y Amado Essaine Chávez definían a las faltas de la siguiente manera. Por ejemplo, San Martín Castro afirmaba que las faltas son simples injustos menores en relación con los delitos. Por su lado, Amado Essaine Chávez nos menciona que son infracciones penales que lesionan los derechos personales, patrimoniales y sociales y que por su mínima lesión no constituyen delito. ¿Qué más podríamos aprender sobre las faltas en esta zona de nuestra jurisdicción? Bienvenidos y bienvenidas a Yaicuna Judicial, un programa producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Hoy, desde la tierra de los bravos Pacamuros, Jaén, nos acompaña el doctor Juan José Herrera Sánchez, juez titular del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Jaén, con quien hablaremos sobre las faltas y su procesamiento en el Código Penal. Bienvenido, doctor, a Yaicuna. Bien, muchas gracias por la invitación al programa Yaicuna Judicial, a participar como juez de Paz Letrado de esta ciudad. Gracias por la invitación. Doctor, es para nosotros un gusto tenerlo el día de hoy aquí, nosotros aquí encantadísimos de estar en Jaén. Cuéntenos, doctor, ¿qué nos dice nuestro Código Penal respecto a las faltas? Así es, hablar de las faltas, como usted bien lo ha dicho, ¿no? Se trata de procesos de mínima lesividad. El Código Penal nos establece varios tipos penales, varios supuestos normativos para procesar y sancionar este tipo de faltas. El Código Penal en su artículo 440 nos establece ciertos supuestos parámetros para procesar este tipo de faltas. En principio, podemos decir que solamente se sanciona y procesa al autor de esta falta. En segundo lugar, podremos decir también que no hay supuesto de coautoría, complicidad primaria, secundaria. Las penas solamente se imponen como prestación de servicios comunitarios y multa, ¿no? Hay casos de pena privativa de libertad solamente en caso de residencia y habitualidad. Se habla de prescripción a 1 año, la acción, y también de la pena a imponer en este tipo de procesos, como hemos señalado, limitativas de derechos, como la prestación de servicios comunitarios y la multa, ¿no? Prescripción, hablemos también en caso de lesiones y hurto, que van a los 3 años, con una pena de una prescripción extraordinaria que se puede superar hasta 4 años y medio. Doctor, es necesario resaltar lo que usted menciona, ¿no? De que no se trata de coautoría, sino solamente al autor. Así es. El Código Penal, a diferencia del Código Penal en la parte de procesos especiales, sí hay coautoría, complicidad primaria, secundaria, ¿no? En este caso solamente se procesa y se sanciona al autor. Tenemos una lista de faltas que establece nuestro Código Penal. Yo le voy a mencionar algunas y usted nos va a explicar en lo que consiste cada una. ¿Qué le parece? Así es. Bien. En primer lugar tenemos la diferencia entre lesiones dolosas y culposas. Así es. Este tipo penal, como es la lesión dolosa, es cuando la intención del agresor hacia la víctima tiene la intención de agredir. Es una lesión dolosa. Sin embargo, una lesión culposa es cuando se realiza, por ejemplo, en un accidente de tránsito. No hay intención de causar un daño, un perjuicio a la integridad corporal, en este caso a la víctima, ¿no? Ahí está la diferencia. Uno es con dolo, el otro es con culpa. Uno con querer, intención, y lo otro es de manera cuando hay una impericia, negligencia o imprudencia del autor, ¿no? Okay. En culposos también puede ser negligencia médica. Así es, así es. Bien, entonces queda claro la diferencia entre doloso y culposo, ¿no? En el caso del maltrato. En el caso del maltrato, lo establece el artículo 442 del Código Penal, que establece un tipo penal muy especial, ¿no? Que ahora se da mucho. Por ejemplo, cuando se denigra a una persona, se humilla de manera denigrante y causa un menoscabo en su honor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso establece el Código Penal también como un tipo penal sancionable, ¿no? Hay ciertas agravantes, por ejemplo, cuando se trata de un menor, en agravio de un menor de edad, una mujer gestante, o por ejemplo también una persona mayor de edad, ¿no? Son ciertas agravantes que el Código Penal incrementa una pena. Incrementa los años, la pena. Sí. La pena. ¿Y hurto y daño? El hurto también es un tipo penal que lo establece el Código Penal como falta, y esto está en función al quantum del daño causado. En el caso de las lesiones, por ejemplo, es de 1 a 10. Menos de 10 es una falta. Mayor a 10 es un delito. Sin embargo, la lesión culposa, por ejemplo, es hasta 5. Menos de 5, el quantum en un certificado médico establece que es una falta. Mayor a ello es un delito.
Tenemos también el otro, es contra las buenas costumbres. Las buenas costumbres, sí. El artículo 449 del Código Penal también establece este tipo penal, se procesa y se sanciona. Por ejemplo, cuando en un lugar público se perturba la tranquilidad pública, ¿no? Cuando personas, por ejemplo, ponen en peligro la seguridad del estado, en un estado de ebriedad, una persona ebria, por ejemplo, maneja un vehículo y con ello puede causar un peligro a la sociedad, a cualquier transeúnte, por ejemplo, ¿no? O de repente en una bodega se está vendiendo licores a menores de edad. También es un supuesto que ingresa dentro de este tipo penal contra las buenas costumbres como falta, ¿no? Y también conlleva una sanción, ¿no? O, por ejemplo, también hay una destrucción de parques y jardines y plantas, y también este tipo de hechos, acciones, ¿no? Conlleva también un procesamiento y una sanción al autor en este tipo de casos, como faltas contra las buenas costumbres. ¿Y como faltas contra la seguridad pública? Igual, el tipo penal también establece contra la seguridad pública. Por ejemplo, si se descuida una persona que es dependiente, ¿no? Por ejemplo, un curador, un tutor que tiene a su cargo una persona de quien debe cuidado y sin embargo cumple una negligencia y lo deja a su libre albedrío o al descuido y causa un peligro en esta persona, ¿no? Por eso también conlleva este tipo de procesamiento y sanción en este tipo de casos. Otro hecho o accionar que podría haber en este tipo, por ejemplo, lo más común que pasa en la sociedad es cuando dejan desmontes, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? Eso también es un peligro para la sociedad. Pasa un vehículo y puede causar algún tipo de peligro, ¿no? Causa peligro en los transeúntes, ¿no? Respecto a la tranquilidad pública, ¿a qué se refiere? Así es. El Código Penal también establece en el artículo 452 que cuando se perturba, por ejemplo, el orden en espectáculos, en una reunión, en una ceremonia, por ejemplo, ¿no? De repente no se acata alguna orden de la policía ejerciendo su autoridad en dicho evento, ¿no? Pero que son situaciones que no revisten mayor gravedad. No hay una agresión de repente contra el efectivo, porque si no se convertiría en un delito, ¿no? Por ejemplo, si una persona, el efectivo policial le solicita sus datos y él cambia su estado civil, su nombre, su dirección tal vez, ahí también ingresaría en este campo de tipo de la falta, ¿no? Doctor, ¿y cuál sería la falta que usted ha identificado más común en esta zona del país? Mire, lo que más se procesa en este caso, en nuestra competencia, que es pues, de PAL letrado, lo que más vemos son lesiones, hurto y daños. Estos tipos de casos contra la tranquilidad pública, las buenas costumbres, es muy escaso encontrar estos tipos de casos, ¿no? Más lesiones, daños y hurto. Bien, doctor, ¿cómo se iniciaría un proceso de faltas? Cuéntenos un poco sobre ello. Sí, bueno, el Código Penal nos establece un marco normativo en el cual una víctima, un agraviado, puede recurrir a denunciar este hecho, ¿no? Puede hacerlo ante la Policía Nacional del Perú, que realiza un acta, investiga por un plazo determinado de 30 días, y luego, o también, la segunda opción es que vaya directamente al juez. El juez puede levantar un acta recibiendo los hechos, haciendo un acta en la cual narran todos los hechos, y luego el juez califica esta denuncia, ¿no? Si constituye una falta, vale decir, si hay vinculación con el imputado, con el denunciado, si este hecho no ha prescrito tal vez, por lo tanto califica, emitiendo un auto de citación a juicio. O también el juez de repente advierte que falta una diligencia, por ejemplo, la declaración del imputado, o de repente alguna constatación, alguna diligencia, puede devolver a la policía para que realice una investigación, no por un plazo prudencial, luego lo devuelve y luego continúa o emitiendo una decisión que es el auto de citación a juicio, o en todo caso, si no cumple los presupuestos normativos, por lo tanto, también puede emitir una decisión que es auto de no al lugar, quiere decir, lo archiva, ¿no? Bien, y ya que nos menciona esto, surge la pregunta de cómo se desarrolla un juicio ante un juez de paz letrado. Sí, una vez instalado el juicio, se emitió una resolución 1 de citación a juicio oral, nos convocamos a las partes, viene el agraviado, viene el imputado, y aquí hay que precisar algo muy importante que de repente podemos explayarnos en otro tema, que es la concurrencia obligatoria, a mi entender, a mi consideración, a mi opinión, que es importante o casi obligatoria la concurrencia de la parte agraviada. Y en el momento que denuncia se convierte en querellante particular. ¿Por qué digo esto? Porque en estos tipos de casos de faltas no hay intervención del Ministerio Público. En un proceso común, si hay intervención del Ministerio Público y él defiende, sustituye y a veces defiende los intereses del agraviado. Sin embargo,
consideramos de que al no haber agraviado en este tipo de casos, el imputado no va a tener una fuerza imputativa o quien le atribuya una reparación civil, ¿no? Por eso consideramos que la parte de agraviada es importante que concurra. Si bien es cierto, el 484, inciso primero, establece que la concurrencia del agraviado es facultativa, sin embargo nosotros consideramos que debe ser obligatoria más bien, porque el denuncia tiene que concurrir a juicio oral para sustentar tanto su tesis imputativa, su requerimiento de reparación civil, ofrecimiento de prueba y buscar una sanción, obviamente, para el imputado, ¿no? Por eso consideramos de que la participación de la parte agraviada es importantísima en este tipo de casos. Claro. Y, doctor, a pesar de estar correctamente notificado, si el imputado no concurre a la audiencia, ¿qué es lo que sucedería? Sí, es muy importante también señalar ello, ¿no? Porque en el Código Procesal Penal, en el artículo 485 de este código, en su inciso primero establece cuando se cita a juicio a un imputado, se hace con la comparecencia sin restricciones, lo cual implica de que solamente va a concurrir cuando lo citan, sin ninguna conducción compulsiva o fuerza pública. Sin embargo, cuando es citado a juicio, está bien notificado, la parte agraviada concurre al juicio, no concurre el imputado, el 485, el Código Procesal Penal, en su inciso segundo establece: no vienes, no justificas tu inconcurrencia, la sanción es la conducción compulsiva. ¿Qué implica esto? Oficiar a la Policía Nacional del Perú para que el día de la audiencia vaya a su domicilio y lo conduzca de manera compulsiva o a la fuerza, como se dice, al juzgado, porque es un mandato judicial, ¿no? Si en caso no lo encontraran en su domicilio. Es muy importante lo que usted me pregunta, porque si no lo encontraran en el domicilio, la policía muchas veces deja constancia y ese proceso no se instala, porque no concurre el imputado, ¿no? Es importante ello porque la policía en muchos casos, y ocurre en mi juzgado, por ejemplo, que el motivo del cual no realizan la diligencia de manera efectiva, dicen no hay movilidad, no hay combustible, y no, en algunos casos no van, y en otros casos cuando van, dice, preguntamos a los moradores que no lo conocen, y simplemente, o a veces dicen, no lo encontramos al imputado. Y esa audiencia no se instala. Y implica una reprogramación, y la parte agraviada un poco insatisfacción por el sistema judicial, porque se extiende, ¿no? El proceso judicial. Así y bueno, es. Es importante tener en cuenta todos los puntos que usted ha mencionado. Muchas gracias por sus aportes, doctor. Gracias a usted por la invitación y le esperamos siempre en esta tierra de los bravos pacamoros. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en un programa más hoy desde la ciudad de Jaén. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales como Facebook, como YouTube. Recuerden que también estamos siendo replicados a través de Justicia TV y canales a nivel nacional. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.